12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Leo para ustedes la palabra de Dios, Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pueden tomar asiento. Continuamos nuestra serie de enseñanzas temáticas sobre el tema de la santificación. Y se dice que la clave para el aprendizaje tiene 3 pasos o 3 puntos. Y es la repetición, en segundo lugar la repetición y en tercer lugar la repetición. Así que vamos a repasar brevemente para luego entrar a la lección de hoy. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto que la santificación es una obra que hace Dios en base a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama santificación inicial. Ser cortados del mundo, ser añadidos a ese rebaño que Cristo compró con su sangre en la cruz. Esta es una obra enteramente hecha por Dios en la cual nosotros no tenemos ninguna participación, es solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Luego entramos a otra etapa de santificación, que es la etapa progresiva, a través de la cual vamos muriendo cada vez más y más al pecado y nos vamos conformando más y más a la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos a entrar a una etapa final, que es la que veremos dentro de 8 días, la etapa final de santificación, donde veremos a Cristo tal cual es Él y seremos transformados a su imagen. Seremos ya sin pecado en nuestra vida, puros, como Él es puro. Es decir, que la etapa en la cual nosotros estamos involucrados entre nuestra justificación y nuestra glorificación, es esa etapa progresiva de santificación. Como decía John MacArthur, hemos sido declarados justos, eso es justificación, y santificación es parcialmente ser hechos justos por la obra del Espíritu Santo, crecer en justicia en nuestras vidas, en santidad. ¿Qué vimos nosotros hace 8 días? A la luz de Romanos 8, 12 y 13, ¿quiénes son los que pueden hacer morir las obras de la carne? Que es la etapa, el medio de santificación individual que estamos viendo, mortificación del pecado. ¿Quiénes pueden hacer morir las obras de la carne? Los que tienen el Espíritu, porque se nos dice por el Espíritu. Solo los que tienen morando el Espíritu de Dios en ellos pueden hacer morir las obras de la carne. ¿En qué consiste este deber? Debilitar, así como alguien es asesinado, es decir, pierde su vitalidad para continuar haciendo sus obras. Así la Biblia nos manda a asesinar el pecado, a desangrar el pecado, a restar su influencia en nuestras vidas. ¿Cuál es el medio a través del cual podemos llevar a cabo ese deber? Por el Espíritu. ¿Y qué resultado obtenemos? Vivir, seguridad de salvación, crecimiento en santidad, saber que estamos en una ruta rumbo a Jerusalén celestial, donde nos encontraremos con nuestro Salvador, porque hemos caminado por esa senda estrecha, por ese camino, verdad y vida que es Él. Hemos llevado nuestra cruz. Eso es el producto de hacer morir el pecado en nosotros, esa seguridad. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver mortificación del pecado, segunda parte, o haciendo morir el pecado, o asesinando el pecado, parte 2. ¿Qué veremos hoy? Veremos 3 cosas. ¿Qué significa mortificar el pecado? ¿Por qué debemos mortificarlo? ¿Y cómo mortificar el pecado? ¿Qué significa? ¿Por qué debemos mortificarlo? ¿Y cómo lograremos mortificar el pecado? Así que vamos en primer lugar a aclarar qué es
¿Qué significa mortificar el pecado? Debemos primero aclarar que no es reemplazar unos pecados por otros. No es decir orgullosamente, menos mal que yo no tengo luchas con este pecado, como la otra hermana, está reemplazando el pecado que dejó por el orgullo de sentirse haberlo superado. Eso no es mortificación del pecado. Tampoco es mejorar nuestras virtudes naturales. Hay personas que no tienen problema con la avaricia, así no fueron criados por la gracia común por sus padres, sin amor al dinero, y son convertidos por Dios, entran al Evangelio y no pueden decir que están mortificando el pecado porque no tienen deseos de grandes riquezas en este mundo, porque así es como ya eran antes de ser rescatados por Cristo. Y tampoco mortificar el pecado es perfeccionismo. No es que alcancemos en esta tierra un estado donde digamos ya no pecamos, somos perfectos de este lado del sol. Y tampoco mortificar el pecado es ser impactados por tragedias, por desastres. Es algo muy común en las personas que no buscan a Dios. El 11 de septiembre, después de que esas torres gemelas fueron derribadas a tierra, dicen los ministros de ese país que las iglesias estaban abarrotadas. Eso es un impacto temporal de una gran tragedia. Personas que lo pierden todo y empiezan supuestamente a buscar a Dios, impactadas por esa tragedia en sus vidas. Eso no es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Eso es algo que cualquier persona puede hacer sin tener a Dios en su vida. ¿A qué nos referimos entonces con mortificar el pecado? Son tres cosas. Si usted las puede aprender, va a tener una idea más bíblica. Debilitar el pecado, luchar contra el pecado y tener victorias sobre el pecado. Debilitar, luchar, vencer. Eso es lo que significa mortificar el pecado. Vamos a entrar a ese primer elemento de mortificar el pecado, debilitarlo. Se trata de un debilitamiento habitual, progresivo, constante, de ese principio pecaminoso que aún vive en nosotros. Es como dice Romanos 6:12, el pecado, ¿qué es lo que busca en nosotros? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es lo que busca el pecado? Dominarnos, controlarnos, levantarse como rey en nuestras vidas. El pecado está tratando de reinar. Él exige ser obedecido. Es como un niño hambriento, tirado en el piso dando pataletas, pidiendo lo que él quiere, gritando, y cada vez más duro, hasta que le satisfagan sus deseos. Así es el pecado en nuestras vidas. Él quiere reinar de nuevo en nosotros, ya que ha sido destronado por Cristo en nuestras vidas. Él busca rebelarse, volver a controlarnos. Ejemplos: alguien tiene luchas contra el dominio propio. Alguien tiene luchas contra la ira pecaminosa. Lucha con su falta de dominio propio, su enojo. Cuando se enfurece, él se le olvida lo que hizo, pierde el control, no tiene dominio propio. Y ahí está ese pecado tratando de reinar en su vida. Ante la más mínima provocación, el pecado le dice: insúltelo, póngalo en su lugar, no se deje pasar por encima. ¿Cómo así que se la va a meter en la fila? Dígale hasta por dónde sale el sol a esa persona. Quiere ser descarado. Y ahí está el pecado tratando de salir y de armar un gran alboroto porque se le metió en la fila. Ese es el pecado tratando de reinar en nosotros. O el que lucha con la lujuria y sabe de reojo que hay una mujer hermosa, semidesnuda. El pecado está tratando de decir al hombre o a la mujer que es tentado también con hombres atractivos físicamente: mira a esa chica, mira a ese muchacho, te ordeno que lo hagas, te ordeno que lo mires, usted quiere hacerlo, no sea hipócrita, mírela.
o mírelo, deséelo. Nadie se dará cuenta. O la mujer que lucha con la codicia, pasando por los escaparates, ve cosas que le atraen a ella, blusas que no necesita, artículos que no necesita, que tiene acumulados por montones y que no se va a poner siquiera una vez solamente. Y ahí está la codicia diciéndola, cómprela, si usted la quiere, ¿por qué no lo hace? Ahí está el pecado tratando de reinar en nosotros. ¿Y qué nos manda la palabra de Dios ante esas provocaciones del pecado? Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo se mortifica el pecado? Matándolo de hambre, desabasteciéndolo, no proveyendo lo que el pecado pide que usted haga. En 1 Pedro 2:11 se repite este principio. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ven, reyes que quieren volverse a subir en nosotros. Absténganse de esos deseos, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué es lo que busca el pecado? Que seamos como una fuente turbia, un manantial corrompido, que caigamos delante de los impíos a nuestro alrededor. Y lo que debemos hacer es no proveerles. Antiguamente, cuando usted lee la palabra de Dios, va a encontrar una táctica militar que usaban los ejércitos. Ellos cercaban a una ciudad, anteriormente las ciudades eran amuralladas, y el ejército se paraba afuera y no entraba a la ciudad, pero tampoco dejaba salir a nadie, ni que nadie ingresara a esa ciudad. Cortaba todos los suministros a esa ciudad, buscando una cosa, que en la ciudad creciera el hambre, se terminaran comiendo entre ellos, se murieran de hambre literalmente. Esa es la táctica que Dios espera usemos para hacer morir el pecado. No les provea, mátelos de inanición, de hambre, no los sacie, para que no crezcan su vida, porque el pecado es violento, es impetuoso, y él busca hacerlo caer delante de los impíos, que usted sea como un manantial corrompido. De hecho, Proverbios compara la codicia con una sanguijuela. ¿Han visto las sanguijuelas alimentándose de la sangre de su víctima? Eso es lo que dice Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene dos hijos que dice, dame, dame. Eso es lo que quiere el pecado en nosotros, dame, dame. Dame lujuria, dame codicia, dame avaricia, dame enojo, dame, dame, dame. Y Dios en su soberanía y en su sabiduría no ha quitado esa sanguijuela de nosotros. Cuando somos convertidos a Cristo, el pecado ya no reina en nosotros, pero Él deja esa sanguijuela para que estemos siempre toda esta vida dependiendo de Él y no dejados a nuestros propios deseos, a nuestro propio albedrío, a nuestras capacidades, sino que vivamos por el Espíritu. Nosotros como creyentes hemos crucificado esa carne con sus pasiones y deseos. Imagínense a un crucificado. ¿Cómo morían los crucificados? Se desangraban, era una muerte lenta, de sed, de asfixia, de debilidad. Y eso es lo que dice Pablo que ha sucedido con nosotros. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero ese crucificado se revuelca en esa cruz y dice, dame, dame, bájeme de aquí, dame eso que quiero, que te estoy pidiendo, que usted sabe que usted también quiere, dame, dame, dame. Es la sanguijuela que todos tenemos adentro. Segundo elemento de hacer morir el pecado es luchar. El pecado crucificado en esa cruz está sacudiendo violentamente,
lucha por ser alimentado, pero el creyente no le provee, no presta atención. No solo debemos debilitar el pecado que mora en nosotros, sino que debemos contender, luchar contra él, porque son deseos carnales que batallan violentamente contra nuestra alma. Y aquí debemos ponernos en mentalidad militar y ver a nuestro enemigo cómo viene disfrazado a nosotros. ¿Saben que cuando Israel con Josué estaban conquistando las tierras, hubo un ejército que utilizó una táctica distinta para enfrentar a Josué? ¿Quién la recuerda? Todos se envalentonaban contra Josué y todos perdían, todos morían. Pero un ejército que vino disfrazado a Josué y dice: miren de dónde venimos, Josué, este pan estaba fresquito y ya está mohoso, háganos sus esclavos, no nos maten, como Dios le mandó a Josué que hiciera, no, haga una excepción con nosotros, acójanos como sus servidores. Y luego se dan cuenta que vivían muy cerca y que los habían engañado y que ya no los podían matar, porque les habían prometido que no los iban a matar, no habiendo buscado el consejo de Dios, no habiendo orado, se dejaron engañar. Así viene el pecado, con muchos disfraces, tratando de engañarnos con sus argumentos, diciendo que nuestra situación es diferente. Sí, es lo que dice el pastor allá en el púlpito, pero es que mi caso es muy distinto y él no lo conoce. Y por eso es que yo me comporto de esa manera. Si conocieran mi caso, me entenderían. Excusas, disfraces que el pecado usa. El pecado promete también mucho placer, tiene mucho marketing en este mundo, pero lo que da es muy poco. Lo que da es muy poco, no tiene realmente nada más que dar que miseria a los que lo obedecen. Cuando la Biblia nos llama a estar en pie de lucha, nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, que debemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos. Dios nos da esa armadura para poder resistir el día malo, Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la tentación que Satanás viene a traernos? No importa cuál sea, nosotros estamos firmes, es lo que Dios espera que hagamos, pues nos ha dotado de su armadura. Pero no solamente es debilitar, luchar, sino que el tercer elemento de qué significa hacer morir el pecado o mortificarlo es vencer, tener éxito. Lo acabamos de leer, Dios busca que venzamos el pecado, estar firmes, no caer ante Satanás y sus tentaciones. Es traer el pecado que viene a nosotros, a la ley de Dios, al amor de Cristo. El pecado que quiere que separemos nuestra mirada de Cristo y miremos otra cosa. No, nosotros decimos: tengo un solo Salvador, un solo Señor, un solo Rey, y ese es Cristo, mi Salvador, mi vida, mi todo. Así vencemos el pecado. Y cuando seamos derrotados por el pecado, no es para quedarnos llorando por él, sino para traerlo al trono de la gracia y pedir perdón y redoblar nuestra vigilancia para no volver a caer en ese pecado. La Biblia nos manda a tener éxito sobre el pecado, de hecho nos muestra que es posible tener éxito sobre el pecado. José huyó de la lujuria, tuvo éxito sobre el pecado, triunfó sobre ella. Pablo triunfó sobre la queja. ¿Qué mejor lugar para quejarse que una cárcel mohosa, maloliente, sin derechos humanos, sin trato digno? ¿Qué mejor lugar para quejarse? Y Pablo era gozoso en la prisión. Había fiesta en esa prisión, como lo hemos visto en la carta de Pablo a los Filipenses. Es posible vencer el pecado. Daniel y sus compañeros se les ordenó: si ustedes no adoran esa estatua, los tiro a un horno. Ya les dije. Ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar. Y si no,
Y si morimos achicharrados en ese horno, ni siquiera así nos vamos a inclinar ante esa estatua. ¿Ven? Eran unos muchachos contra un imperio, el imperio más grande del mundo, y vencieron el pecado, de temerle a los hombres, de tener miedo a los hombres antes que a Dios. ¿Ven? La Biblia nos muestra casos de hombres débiles como nosotros, pasiones iguales a las nuestras, sobreponiéndose al pecado, diciéndonos que es verdad lo que dice Pablo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios quiere cristianos victoriosos, que pongan sus pies sobre las cabezas de los pecados y los venzan en sus vidas por el Espíritu. De hecho, Proverbios 4:18 nos dice que la senda de los justos, ¿cómo es? Como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos venciendo la oscuridad en nosotros, las tinieblas. Va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Y cómo es el camino de los impíos? Como en la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Lo que no crece, mis hermanos, está muerto. Si hay verdadera vida espiritual en un hombre, en una mujer, está esa luz de la aurora en aumento, creciendo en victoria sobre el pecado. De hecho, Pedro nos dice: creced en la gracia. Crezcan en la gracia, no es estático nuestro nivel de gracia, crezcan en santidad. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Vamos a ver tres causas, tres razones de por qué debemos mortificar el pecado. ¿Por qué estamos tan preocupados hablando del pecado en este día? Habiendo tantos temas de qué hablar. Vamos a ver en primer lugar, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Segundo lugar, por la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Y tercer motivo de por qué matar el pecado en nuestras vidas, por el triste y penoso resultado que vamos a obtener si no mortificamos el pecado. ¿Por qué matar el pecado en nosotros? Porque la Biblia enseña claramente que el pecado mora en el creyente. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? Nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos si decimos que ya somos perfectos. Otra cosa muy distinta es decir que andamos en tinieblas. Si una persona anda en tinieblas, si su estilo de vida es el pecado, sin ningún arrepentimiento, sin ningún dolor, continuamente revolcado en el pecado, esa persona está andando en tinieblas. No puede decir que es de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero la realidad es que en el creyente aún mora el pecado. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ah, Pablo, entonces eres perfecto. No, Pablo dice: no, yo no lo he alcanzado todavía. O en Romanos 7:23 dice él: tengo una ley en mis miembros que me lleva contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, hace pecado remanente. Y Pablo clama diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Aún en los creyentes más piadosos mora el pecado, y no mora como alguien dormido, como alguien muerto, mora como alguien vivo, como un rebelde, como alguien buscando hacer estragos en nuestras vidas. Lo que dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne. Ven, es una carne desactivada, como una bomba desactivada. No es el deseo intenso, violento de la carne. Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. El pecado está intentando en todo momento llevarnos cautivos a la ley del pecado,
Es lo que dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No se contenta simplemente con seducirnos, si se sigue leyendo Santiago, va a encontrar que quiere arrastrarlo usted al acto pecaminoso. Pero no solamente el pecado está en nosotros, está activo y muy vivo dentro de nosotros, sino que en tercer lugar, el pecado busca producir lo peor en el creyente, y hay tristes resultados si no mortificamos el pecado. El pecado que hay en nosotros, según Gálatas 5:19-21, busca llevarnos al adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría, a los celos, las iras, las contiendas, a las envidias, a los homicidios. Ven, es como algo que nos está tratando de llevar hacia lo peor, a las peores posilgas de pecado. La diferencia con el inconverso es que el creyente ha sido regenerado, ha sido separado del pecado, pero en el caso del inconverso, él no tiene prácticamente ningún freno. Dios en su gracia común pone algunos frenos al inconverso para que no caigan los peores o los más escandalosos pecados. Un gobierno o la opinión popular de la gente que se enfurece cuando alguien viola a un niño, entonces hay cierta restricción al hombre para que lleve a cabo sus más bajos instintos. Pero cuando Dios retira esos frenos, nos muestra de lo que es capaz el pecado. Es macabro haber visto o escuchado esa noticia en Tailandia de un hombre drogado que entra disparando a un jardín infantil y con un cuchillo hacer cosas que dice el periodista que ni vale la pena mencionar en esta emisión. Ven, es Dios mostrándonos a dónde quiere llevar el pecado al hombre. Cuando Él refrena, cuando Dios quita el freno de su gracia común, nos convierte en monstruos, Y ese pecado busca producir lo peor en el creyente. Salomón, cuando dedica a Dios el templo, se refiere a esto diciendo: cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. ¿Qué hay en nosotros? En nuestro corazón, una plaga. Esta iglesia no está para decirle que usted es un campeón y que dentro de usted hay un gran campeón. La Biblia le está diciendo que dentro de usted hay una plaga que va a carcomer como gangrena. ¿Han visto la gangrena? Cómo va matando y poniendo negra partes del cuerpo y va corroyendo todo, y que tiene que mutilar el brazo, el pie o la parte que ha sido consumida por la gangrena para que no termine llenándolo todo. Eso es lo que hay en nuestro corazón, una gangrena, una plaga. Y el Espíritu Santo ha registrado en su palabra casos aterradores, macabros, de hasta dónde puede llevar el pecado a un hombre. Miremos, por ejemplo, el adulterio de David, o miremos, por ejemplo, la borrachera de Noé, o cómo Pedro niega a Jesús en su presencia, delante de todos, empieza a maldecir: no conozco a ese hombre, no sé quién es. Hechos aterradores, como el de Lot, durmiendo con sus hijas, embriagado. Y así podríamos seguir leyendo casos que el Espíritu Santo ha puesto para que, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Son espejos, no son personajes fantásticos de la imaginación de un gran artista. Son hechos de la vida real.
de verdaderos creyentes que se descuidaron en hacer morir el pecado que había en ellos. Esa plaga brotó y trajo estragos a sus vidas. Y se arrepintieron, sí. Dios les perdonó, sí. Fueron salvos, sí. Pero sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Convivieron con las consecuencias de su pecado hasta el último día. En el caso de David le tocó salir corriendo porque su hijo Absalón se sublevó en contra de él y su familia se volvió un caos. Es por eso que Cristo, aquí vemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, ni siquiera una mirada, ni siquiera mire a una mujer para codiciar en el corazón, porque ya está brotando esa plaga que busca que una miradita y ya, busca llevarse a esa mujer y devorarla. O ni siquiera una mala palabra, dice Jesús, ni siquiera se enoje contra él, porque ¿dónde quiere llevarnos ese enojo? A un enojo y después ya se va bajando. No, ese enojo quiere llevarnos a matar a esa persona. Y puede ver usted casos de gente que está en la cárcel por un ataque de ira. Y Jesús dice, ni siquiera se enojen contra esa persona. La codicia que surge en nuestro corazón, ¿a dónde nos quiere llevar? Al robo, a la idolatría, a menos que no sea mortificado. El autor de la carta a los Hebreos nos advierte, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros. ¿A quién está escribiendo? Hermanos, a creyentes. Miren que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse o apostatar del Dios vivo, antes de exhortados unos a otros cada día. Al principio, poniéndonos en la radiografía, haciéndosela a David, el caso de su violación a una mujer, el pecado solo le pidió a David que dirigiera una miradita. Antes de eso tenía que salir a la guerra y no salió. Salió en una tarde donde no tenía que estar paseándose por su terrado, sino luchando con Israel en el frente de batalla. Ya estaba en mal terreno, no haciendo su deber, pero el pecado ya le pide otro pasito más. Mira esa mujer, David, mira esa hermosa creación de Dios. Solo no estoy pidiendo que haga nada malo, David, solo una miradita, una mirada. ¿Qué tiene de malo una mirada? Y después David pregunte por esa mujer para saber quién es. Es la esposa de Urías, tu soldado, debe estar sola. Pregúntele cómo va. No estoy pidiendo nada deshonesto, simplemente habla con ella. Y si es bonita de lejos, debe ser mucho más bonita de cerca. Y el pecado fue esa plaga creciendo y creciendo sin mortificación en la vida de David, hasta que terminó haciendo las peores cosas, matando a uno de sus valientes soldados. Si usted lee más adelante de la historia, va a encontrar que Urías no era cualquiera, era uno de sus valientes, y muere de manera inocente por el pecado de David, que explotó esa plaga, esa gangrena, y acabó con todo a su alrededor. Eso es lo que busca el pecado en nosotros. Eso es lo que busca lograr de nosotros, lo peor. Es por eso que el proverbista en Proverbios 23:31 dice, ni siquiera mira el vino cuando rojea. A la persona que tiene luchas con el alcoholismo, ni siquiera lo mire cuando está en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y usted terminará como el que yace en medio del mar, o el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, no me dolió, me azotaron, no lo sentí. Y lo peor, cuando despierta de su borrachera, vuelve a buscar el vino. Ven a donde nos lleva el pecado, a que seamos adictos de él. Pero debemos también mortificar el pecado en segundo lugar,
no solo por la presencia del pecado, eso no es todo lo que hay en el creyente. En el creyente mora el Espíritu de Dios, y por medio del Espíritu de Dios somos capaces de realizar el deber de dar muerte al pecado. Él en su amor, en su bondad, nos ha dado el Espíritu de Dios para que podamos hacer morir el pecado en nuestras vidas, para que podamos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay un gran enemigo en nosotros, pero está dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, y por Él podemos hacer morir el pecado, debilitarlo en nuestras vidas. Y quisiera ir a nuestro último punto. En tercer lugar, ¿cómo mortificar el pecado? ¿Cómo mortificar el pecado? Este jueves nosotros veíamos en la enseñanza de la reunión de oración los ingredientes de ese verdadero arrepentimiento, y son los que leemos en 2 Corintios 7:11: solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Pero la pregunta es: ¿cómo esa iglesia de los Corintios brotó ese arrepentimiento de ellas? ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Qué sucedió en sus vidas? Esta es la segunda carta a los Corintios, es decir, que hubo una primera carta a los Corintios, que llega a esa iglesia llena de pecado no mortificado, una carta inspirada por el Espíritu Santo, y que produjo la palabra de Dios en estas personas, en estos creyentes. Defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Eso es lo que nosotros debemos utilizar. La palabra de Dios es ella la que nos muestra que hay pecado en nuestras vidas y que lo estamos tolerando. Es ella lo que produce ese ardiente afecto por Cristo, es el celo para luchar contra el pecado, esa reparación al daño que ha hecho nuestro pecado en otras personas. Todo eso es provocado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos en un mundo, en un país donde la maldad se ha multiplicado. Nada nuevo. Jesús lo advirtió en Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué sucede? El amor de muchos se enfriará. Mis hermanos, estamos en un país donde solo en este año hemos visto un padre asfixiando a su niño en la habitación de un hotel, en venganza de su progenitora. Hemos visto una madre dándole a sus niños su bebé para que lo lleven en una bolsa de basura y lo boten en un lugar. Hemos visto un niño entregado a una secta de brujería por su propia madre. Hemos visto un hijo matando a su madre y a su hermano por dinero. Hemos visto un hombre aprovechándose de la confianza de un dueño de un predio para matarlo y enterrarlo en su propia casa y quedarse con el predio, y que hace toda esa maldad multiplicada en nuestro país, solo este año, sin contar lo que ha pasado de aquí a 60 años atrás. Eso tiende a enfriar nuestro amor por Cristo. Es como un clima espiritual de frialdad. Son como huracanes de frialdad que buscan que nuestro amor por Cristo se enfríe, que toleremos el pecado. Bueno, lo que yo estoy haciendo no es tan grave. Miren lo que sale en las noticias. Oh, mis hermanos, pero gloria a Dios que tenemos una antorcha para que nuestro amor por Cristo no se apague. Y esa antorcha es la que dice 2 de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Usted esté atenta a esa antorcha, atento a esa antorcha, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo que nos ha provisto esta antorcha, para que nuestro amor no se enfríe y tengamos ardiente afecto por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, usted lee el contexto de esta antorcha en segunda de Pedro, y él nos dice que ellos vieron con sus propios ojos su majestad y escribieron el testimonio de haber visto la majestad de Cristo. Eso es lo que Pedro deja retratado, lo que los evangelistas dejan retratado, lo que los profetas dejan retratado para nosotros: la majestad de nuestro Señor Jesucristo, su gloria. Cuando usted lee el libro de las Crónicas, encuentra a alguien muy exaltado. Al final de su segundo libro de Crónicas, versículo 29, Primera Crónicas 29, nos muestra a un rey llamado Salomón, exaltado, engrandecido en extremo por Dios, dice el texto, cual ningún rey la tuvo antes de él. Y nos muestra a Dios diciéndole a Salomón: te daré bienes, riqueza, gloria, sabiduría, como nunca tuvieron Salomón los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Y saben cuándo Salomón recibe esta respuesta? Después de haber ofrecido 1000 holocaustos. Dios se le aparece en Gabaón, ese lugar alto. Mis hermanos, y recuerden quién dice que es superior a Salomón: nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ver su majestad, que en Él están escondidos todos los tesoros de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, que Dios lo exalta. Después de haber ofrecido en holocausto su vida en esa cruz, habiendo descendido de su majestad, habiendo encarnado como un bebé en el vientre de la Virgen María, habiendo vivido una vida de perfecta obediencia, inmola su vida en la cruz. Y eso es ver la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la columna de fuego de Dios, y usted debe exponerse a esa gloria de Cristo, porque si no, su amor se va a enfriar. En este mundo, en este país donde la maldad está multiplicada,